bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen ya su recompensa. Mas tú, cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Los apóstoles, para sorpresa de nosotros, que lo vemos con una aureola a lo largo de los años, fueron, de acuerdo al registro de los evangelios, contados entre la gente que no puede orar. Y por eso se le acercaron al Señor para decirle: Señor, enséñanos. Y el Señor, con gentileza, se ocupó de ellos. Como con gentileza hoy quisiéramos pensar sobre la gente que no puede orar. Porque hay situaciones en la vida en las cuales no hay otra respuesta, y lo sabemos. Que no hay otro camino de salida, y lo sabemos. Porque se han dado situaciones en las que hemos hecho todo lo que hemos podido, e incluso hemos invertido todo el dinero y las energías que estaban a nuestro alcance, pero no hay otra salida más que orar. Y esto, que es una experiencia plausible en muchas de nuestras vidas, es menester que lo enfoquemos, porque por experiencias que sabemos de mucha gente, nos damos cuenta que no han tenido respuesta de Dios porque no pueden orar. Y hay algunas razones por las que no podemos orar. Y entre otras, vamos a enumerar unas cuantas, comenzando cuando no se tiene fe. Porque de hecho, al no querer orar para que la cosa cambie, es porque no creemos que hay un Dios que cambia algo que nosotros creemos que debe ser cambiado. Nos hemos acostumbrado a vivir, por ejemplo, en una era mecánica. Y estamos hechos a conseguir todo lo que necesitamos
a través de máquinas tragamonedas, de tal modo que ponemos una moneda y ya conseguimos lo que queremos. Y Dios no consiente que lo tratemos como a una máquina, porque la oración es personal, porque la oración es individual. No se trata de un objeto que le hemos llamado máquina, como para poder mecánicamente adquirir lo que de Dios queremos como manifestación de su voluntad. Dios nos responde en el momento que echamos una moneda como que si fuera una máquina. Él contesta, pero al corazón contrito y humillado. Él contesta, pero al corazón que le ama y que porque ama está buscándole con sus sentimientos profundamente conmovidos y conociéndole experimentalmente en una relación íntima con él. Dios no es máquina tragamonedas, es Padre a quien hemos de acercarnos en una relación personal profundamente espiritual. Esta sería una primera razón por la que no podemos orar muchas veces, porque no está la fe sustentando nuestra oración, sino el interés disfrazado de tantas maneras en nuestra piedad. También podemos ver al mundo y sus caminos que tienden a destruir nuestra fe, porque es un mundo que destruye la fe por causa del escepticismo. Y nos dice, ¿cómo estás esperando que Dios cambie lo que ya no se ha podido cambiar de otras tantas maneras? Y por eso hay en el mundo tanta gente que necesita fe en Dios, porque el escepticismo nos ha calado tanto que ya no podemos esperar en Él. Y sin darnos cuenta, esa incredulidad moderna nos hace que nos sintamos ya fracasados. Y no podemos orar porque ¿para qué le pedimos a Dios si no nos va a oír? Y aquí o tenemos a Dios como máquina o tenemos a Dios como alguien que ya no nos va a responder. Entonces no podemos orar. Pero también nos encontramos en un mundo destructor de la fe, no solo por causa de escepticismo, sino también de codicia. Porque hay cosas que la gente pone por encima de la fe en Dios. Porque deseamos posesiones materiales que hacen cómoda nuestra vida y cerramos la puerta a la consideración de la personalidad. Lo que queremos es lo que a nosotros no nos incomode. Es más, que nos acomode. Y si no consideramos nuestra propia personalidad adecuándose a la voluntad de Dios, respetando lo sagrado de otras personas, estamos perdiendo la noción de lo sagrado. Porque cuando yo no veo sagrada la vida del otro, el amor del otro, el derecho del otro, mentira que tenga por sagrado a Dios y por soberana su voluntad. Y Dios ni es máquina para que la manejemos, ni es un objeto en el que nuestro escepticismo ha de ser confrontado, y tampoco un juguete en que queramos acercarnos a Él como a una persona cuando no respetamos el derecho
de otras personas. No podemos orar. Pero también nos movemos en un mundo destructor de fe. No solo por causa del escepticismo y de la codicia, en donde solo lo nuestro cuenta, sino también por la profanación. Una palabra que poco usamos. Pero ¿cuántas veces hemos profanado lo sagrado? No le damos ninguna importancia a las cosas que debieran estar en lo profundo y sagrado de nuestros corazones. Y cuando hemos profanado lo sagrado, no podemos esperar tener fe en Dios. Somos profanos. Hemos profanado tantas relaciones sagradas. Hemos profanado tanto nuestra propia vida. Hemos profanado tanto nuestra propia santidad. Hemos profanado tanto que al Señor no lo tenemos por sagrado. ¿Cómo podemos decir que tenemos por sagrado a Dios si ni lo más sagrado nuestro lo respetamos como tal? Por eso es que sorprende cuando los apóstoles no podían orar. Y le piden, enséñanos a orar. Porque hoy continuamos con el mismo problema. Con gente que no puede orar. Pero la razón principal por la que la gente no puede orar, y al Señor no lo tenemos por sagrado. ¿Cómo podemos decir que tenemos por sagrado a Dios si ni lo más sagrado nuestro lo respetamos como tal? Por eso es que sorprende cuando los apóstoles no podían orar. Y le piden, enséñanos a orar. Porque hoy continuamos con el mismo problema. Con gente que no puede orar. Pero la razón principal por la que la gente no puede orar, porque de hecho no tiene fe, es que nunca han encontrado al Maestro. Porque es hasta que lo encontramos que podemos ser compañeros de oración, orar con Jesús y desde Jesús en nosotros. ¿Cómo ora Jesús? ¿Cómo oramos con Jesús? ¿Cómo oramos en el Espíritu de Jesús? La oración debe ser los oídos que nos permiten escuchar de los pasos que no vemos. Necesitamos familiarizarnos con las pisadas de Dios, con los pasos de Dios, con los designios de Dios, con la voluntad de Dios, así como nos familiarizamos con los sonidos de los pasos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. Muchísimas veces, cuando yo estoy en mi cubículo en la escuela y siento los pasos, me apresuro a abrir la puerta sabiendo que viene fulano. Hay uno de ellos que hasta cojea y ya lo conozco. Pero es algo fuera de lo común. Bueno, del sentido común. Bueno, de eso tampoco común que tenemos. Que podemos conocer los pasos de nuestros seres amados, compañeros o conocidos, pero no los de Dios. La gente que no puede orar es porque no conoce el sonido de los pasos de Dios, el ritmo de sus pasos, el tiempo de sus pasos, el momento de sus pasos. Y muchas de las personas que no pueden orar fracasan
porque sus vidas no les permiten orar. Porque hay también muchas razones por las cuales la vida no nos permite orar. No podemos esperar que Dios cambie las cosas de su lado sin que nosotros permitamos que Él cambie las cosas del lado nuestro. Yo tengo una agenda, pero Dios no me puede cambiar una agenda. ¿Cómo quiero yo que Dios cambie su agenda si no dejo que cambie la mía? Quererle cambiar la agenda a Dios sin querer que la mía sea cambiada por Él. Porque de acuerdo a mis planes, tengo horas y días bien marcados. Y quienes no pueden orar es porque vivimos tan apurados que deberíamos cuestionarnos si en nuestros apuros y prisas hemos perdido nuestra comunión con Él y estamos desconociendo la agenda suya. A veces también nuestras vidas son tan pecaminosas que no podemos orar. Y el pecado nos cierra la puerta de la oración de nuestra vida. Tenemos algo contra el hermano. ¿Cómo podemos tener libertad de acceso al Señor? El pecado no nos deja acercarnos a Él. Porque el pecado cierra la puerta de la oración de nuestra vida y se lleva nuestra posibilidad de tener compañerismo con Dios. Porque si no amamos al hermano que hemos visto, e incluso al enemigo, porque con Cristo podemos hacerlo, ¿cómo podemos acercarnos en un compañerismo con Dios? Esto es claro en la Biblia. Pero también a nivel de la vida. Estamos tan comprometidos con los deseos de nuestro propio corazón. Y estamos tan comprometidos con las tentaciones del mundo que no podemos orar. Queremos lo que nuestro corazón nos dicta. O queremos lo que del mundo nos tienta. Y el compromiso con el pecado nos aleja de la oración porque cierra nuestra pretendida comunión con Dios, al alejarnos del único que puede ayudarnos. Hay que identificar más allá de los deseos de nuestro corazón, los deseos de Dios. Hay que identificar más allá de las tentaciones del mundo, la voluntad de Él. Por eso, como los apóstoles, Señor, enséñanos. Enséñanos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Por último, cuando no podemos orar, es porque hemos fracasado al creer que hemos esperado mucho tiempo y el Señor no ha contestado. Y a veces no podemos orar porque hemos fracasado al no poder construir un equipo de oración y al no poder tener con ellos la habilidad de orar, y no solamente la habilidad, sino el arte de orar. O ustedes han visto que un ebanista es ebanista de la noche a la mañana. Hay que aprender primero a usar el serrote, a ser carpintero, a usar bien las herramientas. De la habilidad pasar al arte. Y del arte, incluso tener las capacidades estéticas. Pero nosotros no hemos tenido la oración como un ejercicio, como una habilidad que construir, como un arte de esperar y de confiar y de aceptar la voluntad de Dios y que su nombre sea glorificado aunque estemos colgados de la cruz como Jesucristo. Esto es un arte. Si ustedes me permiten la expresión, con Dios no hay chapuceros. No se puede hacer chapuza. No se puede engañar.
No se le puede tratar al aventón, a la y se va de repente. Resultamos expertos en la oración y nunca vivimos sintonizados con su santa voluntad, cual sea. Lo queremos como tragamoneda, pero no como soberano. Señor, enséñanos a orar. Danos la disciplina de orar. Vigila la habilidad. Púlenos en el arte de la espera. Y es que la única forma en que podemos ayudar al mundo a estar sobre sus pies, como quisiéramos que estuviera, es doblando nuestras propias rodillas. La distancia más corta entre el hombre y Dios está de las rodillas al suelo. Señor, enséñanos a orar. Ciertamente hay quienes no pueden orar por eso, cuando necesitan orar. Pero quienes pueden orar y no lo hacen, no son muchos mejores que los que no pueden orar del todo. Porque decir de qué sirve que yo pueda orar y no oro. No soy mejor que los que no pueden orar. Por eso la oración es algo de tanta importancia como para decirle al Señor, enséñanos a orar. Porque como cristianos podemos transformar, pero orando. Podemos cambiar, pero orando. Doblando nuestras rodillas delante de Él, porque queremos aprender a orar. ¿No es cierto que de los apóstoles nosotros pensamos que son lo máximo? Y tenemos razón. Pero ellos tuvieron la humildad de decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Porque se dieron cuenta que no podían orar. Estamos nosotros pidiéndole al Señor esto. Porque si no lo sabemos, hay que pedirse. Y si lo supiéramos y no lo estamos haciendo, con mucha más razón. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita aprender a orar. Y a orar en todo tiempo, dando gracias al Señor en todo. Glorificándole por el momento de prueba que pasamos. Y bendiciéndole desde ahora porque su respuesta será adecuada. Señor, enséñanos a orar. Amén.